Al fin se mudó alguien al lado. Vivo sola desde hace casi 3 años. Cuando me mudé a este departamento tenía 24 y estaba convencida de que iba a ser algo temporal. Pensaba quedarme unos meses, ahorrar un poco y buscar un lugar más grande. Al final pasó lo que le pasa a casi todo el mundo. Un día dejas una taza en el mismo estante durante suficiente tiempo y, sin darte cuenta, empezás a sentir que esa cocina siempre fue tuya. Después colgas un cuadro, cambias una lámpara, aprendes cuál de las hornallas calienta más rápido y terminas llamando mi casa a un lugar que hasta hace poco ni sabías que existía. Con el tiempo uno termina aprendiendo cosas que jamás se propone aprender. No necesitaba mirar el reloj para saber que eran cerca de las 7 porque a esa hora la señora Ferraro, la del sexto, bajaba con una regadera verde a cuidar las plantas de la entrada. Mientras regaba hablaba sola. Supongo que hablaba sola. Nunca vi a nadie contestarle, pero desde mi balcón la escuchaba comentar el clima, quejarse del precio de los tomates o decir que las alegrías del hogar estaban creciendo torcidas otra vez. Los jueves, sin falta, alguien practicaba saxofón. Nunca supe quién era. Tocaba bastante bien, excepto por una parte de la misma melodía donde siempre desafinaba. Después frenaba unos segundos y volvía a empezar desde el principio. Al principio me molestaba. Después empecé a esperar ese error. Cuando no estaba en casa los jueves sentía una sensación rara, como si hubiera faltado a una costumbre que no sabía que tenía. Hasta el ascensor tenía personalidad. El motor hacía un golpe seco justo antes de detenerse en mi piso y las puertas se abrían medio segundo después de lo normal. Era un ruido tan familiar que muchas veces sabía quién venía de visita antes de escuchar que tocaran el timbre. Si el ascensor subía y se detenía enseguida, era alguien del tercero. Si hacía todas las paradas hasta llegar al cuarto, casi seguro era un repartidor que venía mirando los números de los departamentos. Son detalles ridículos. Creo que cualquiera que viva mucho tiempo solo termina prestándoles atención. La rutina empieza a llenarse de pequeñas certezas que no sirven para nada, pero hacen compañía. A veces volvía de comprar y, antes de abrir la puerta, me quedaba unos segundos quieta en el pasillo. No por escuchar nada en particular. Al contrario. Porque conocía también los sonidos del edificio, que el silencio también tenía una forma. Había días en los que se escuchaba una televisión a lo lejos, el caño del agua caliente o alguna ventana golpeando con el viento. Otros días no se oía absolutamente nada, y aún así era un silencio conocido, un silencio que sentía mío. El departamento de al lado estuvo vacío durante la mayor parte del tiempo que viví ahí. Creo que fueron 8 meses, aunque nunca me puse a contarlos. La inmobiliaria pegó el cartel de alquiler apenas se fue la familia anterior y desde entonces la puerta quedó cerrada. Cada tanto aparecía alguien con una carpeta, recorría el departamento durante 10 minutos y se iba. Ninguno volvía. Rubén decía que el dueño pedía demasiadas garantías. Yo nunca pregunté. Me había acostumbrado a esa pared vacía. Parece una pavada, pero cuando compartís medianera con otro departamento terminas incorporando la presencia del vecino sin darte cuenta. Escuchas una silla arrastrándose, una ducha, un cajón que se cierra. Cuando del otro lado no vive nadie, la pared deja de existir. Es difícil de explicar, pero después de unos meses era como si el edificio terminara exactamente donde terminaba mi living. Hasta que una mañana escuché movimiento. No fue nada extraordinario. El ascensor subió varias veces seguidas y alguien empezó a entrar cosas al departamento. Yo seguí trabajando. Recién al mediodía, cuando salí a comprar algo para comer, vi la puerta abierta y varias cajas apoyadas contra la pared del pasillo. Pensé lo mismo que habría pensado cualquiera. Al fin se mudó alguien. No me quedé mirando demasiado. Bajé por las escaleras porque el ascensor estaba ocupado y cuando salí a la calle vi un utilitario blanco estacionado justo enfrente del edificio. No tenía el nombre de ninguna empresa ni publicidad en los costados.
Era un furgón común, bastante limpio, con las puertas traseras abiertas. Había un hombre acomodando cajas sobre un carrito de carga. No era un mudancero. Eso fue lo primero que pensé. Los mudanceros hacen ruido. Se gritan entre ellos, apoyan los muebles contra la vereda, se apuran para terminar rápido porque tienen otro trabajo después. Él no. Trabajaba solo y con una tranquilidad que llamaba la atención. Levantaba una caja, la acomodaba en el carrito, esperaba unos segundos antes de moverlo y recién entonces entraba al edificio. Ni siquiera parecía cansado. Mientras cruzaba la calle levantó la vista y me sonrió con esa educación automática que tienen algunas personas grandes cuando se cruzan con un desconocido. Le devolví el saludo y seguí caminando hasta la panadería. No pensé más en ellos durante el resto del día. Cuando volví, el utilitario seguía ahí. Habían pasado más de 2 horas y todavía quedaban varias cajas adentro. Me sorprendió un poco. No porque fueran muchas, sino porque no había visto entrar un solo mueble. Ni una mesa. Ni una silla. Ni un colchón. Supuse que los muebles llegarían después. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché por primera vez ruidos del otro lado de la pared. Nada fuera de lo normal. Puertas de placar. Algo apoyándose contra el piso. Pasos. Recuerdo que hasta me dio cierta tranquilidad. Después de tantos meses de silencio, esos sonidos hacían que el departamento de al lado volviera a existir. Los días siguientes fueron iguales. Yo trabajaba. Ellos entraban y salían. A veces me los cruzaba en el pasillo, pero apenas intercambiábamos un buen día o un movimiento de cabeza. Nunca tuve la sensación de que quisieran evitar a los vecinos. Simplemente parecían personas tranquilas, bastante tranquilas. Una mañana me encontré con Rubén mientras cambiaba una lámpara del hall de entrada. ¿Viste que al final alquilaron el 4A? Me dijo sin bajar de la escalera. Sí. Hace rato que estaba vacío. Buena gente, parece. ¿Los conoces? Vinieron varias veces antes de mudarse. Los acompañaba el dueño. Apretó la lámpara con una mano, la miró desde abajo y volvió a girarla un cuarto de vuelta. Son restauradores. ¿Restauradores de qué? ¿De fotos, creo? Eso me dijo el hombre. Asentí más por compromiso que por interés. Aunque bastante específico, no me parecía un oficio demasiado raro. Mi abuelo tenía álbumes enteros de fotografías antiguas y alguna vez había escuchado que existían personas que las reparaban cuando se rompían o perdían color. La conversación terminó ahí. Rubén siguió con la lámpara y yo subí otra vez. Recién unos días después conocí a Ernesto. Fue por una boludez. Estaba intentando entrar a una biblioteca que había comprado usada por internet. Calculé mal las medidas y no había forma de hacerla pasar por la puerta sin girarla. Ya llevaba como 10 minutos probando posiciones distintas cuando escuché una voz detrás de mí. Si la inclinas un poco hacia vos, entra. Me di vuelta. Era el vecino nuevo. De cerca aparentaba algunos años más de los que había imaginado desde la calle. Tendría alrededor de 65. Era alto, delgado y tenía el pelo completamente blanco, peinado hacia atrás con una prolijidad casi exagerada. Vestía un pantalón gris, un pullover azul oscuro y llevaba unos anteojos de marco fino que se acomodó apenas terminó de hablar. Probamos. Asentí. Entre los dos tardamos menos de 1 minuto en meter la biblioteca. La apoyamos contra la pared del living y nos quedamos un instante recuperando el aire. Gracias. Le dije. Sola no había manera. Sonrió. Las bibliotecas siempre pesan más de lo que uno recuerda. Me hizo gracia el comentario. Tenía esa forma de hablar que ya casi no se escucha. Sin apuro. Eligiendo cada palabra como si hubiera tenido todo el día para pensarla. Me extendió la mano. Ernesto. Julia. Mucho gusto, Julia.
Antes de irse miró la biblioteca una vez más. Los libros y las fotografías tienen algo en común. ¿Qué cosa? La gente cree que sirven para recordar. Yo siempre pensé que sirven para no olvidar distinto. No entendí muy bien qué quiso decir. Supuse que era una de esas frases que algunas personas mayores dicen porque sí. Le sonreí por compromiso. Él me devolvió la sonrisa, se despidió con un gesto amable y cruzó el pasillo hasta su departamento. Durante varios segundos seguí escuchando cómo buscaba las llaves. Después de conocer a Ernesto empecé a cruzármelo con bastante frecuencia. El edificio era chico y tarde o temprano todos coincidíamos en el ascensor, en la puerta o mientras Rubén barría la vereda. Nunca hablábamos demasiado, pero siempre tenía algún comentario para hacer, alguna pregunta simple o alguna observación sobre cualquier cosa. Si no hubiera sabido a qué se dedicaba, probablemente habría pensado que era un jubilado común. De hecho, durante varias semanas dejé de prestarle atención por completo. Los vecinos nuevos dejan de ser los vecinos nuevos bastante rápido cuando la rutina vuelve a acomodarse. Lo único que seguía llamándome la atención era el movimiento del departamento. Había días, sobre todo los martes y los viernes, en que recibían 4 o 5 visitas. No parecían clientes de un negocio. Eran personas de edades completamente distintas que llegaban con un sobre de papel madera, una carpeta o alguna caja pequeña bajo el brazo. Ernesto los hacía pasar enseguida y, aproximadamente una hora después, los acompañaba hasta la puerta. Nunca alcanzaba a escuchar las conversaciones. Apenas algún agradecimiento, un apretón de manos o un que tenga buen viaje. Si no fuera porque Rubén me había contado a qué se dedicaban, habría pensado que atendían un estudio jurídico o un consultorio privado. Una tarde me crucé con una mujer que acababa de salir de su departamento. Tendría poco más de 50 años y todavía se estaba secando las lágrimas con un pañuelo. Cuando me vio intentó sonreír, como hace la gente cuando la sorprenden llorando en público y siente la necesidad absurda de justificarse. Perdón. Soy muy sensible para estas cosas. Le respondí que no hacía falta disculparse. Antes de que se cerraran las puertas del ascensor, volvió a mirar el sobre que llevaba contra el pecho y murmuró, casi para ella misma, que hacía años no lo veía así. En ese momento di por sentado que hablaba de la fotografía. Era una frase perfectamente lógica. Si alguien recuperaba una imagen de un familiar después de tantos años, era normal emocionarse. Sin embargo, empecé a escuchar comentarios parecidos con demasiada frecuencia. Un hombre mayor salió diciendo que había vuelto a encontrarse con su hermano. Una chica joven abrazaba un sobre mientras repetía que ahora sí se parecía a su mamá. Otro cliente le agradeció a Ernesto por haber llegado antes de que fuera demasiado tarde. Ninguna de esas frases, tomadas por separado, tenía nada de extraño. Lo raro era que todas parecían referirse a las personas retratadas como si hubieran estado presentes dentro del departamento y no impresas sobre un pedazo de papel. Durante casi un mes no pasó absolutamente nada que justificara la curiosidad que empezaba a sentir por mis vecinos. Seguían llegando personas con fotografías antiguas, seguían marchándose una hora más tarde y Ernesto seguía saludándome con la misma cordialidad de siempre. Si alguna vez pensé que había algo extraño en ellos, terminé convenciéndome de que estaba exagerando. Supongo que necesitaba una explicación para todas esas frases raras que escuchaba de sus clientes, pero la explicación más lógica seguía siendo la misma. Restauraban recuerdos importantes y la gente se emocionaba. Nada más. La noche en que todo cambió fue un miércoles. Me había quedado trabajando hasta tarde y ya debía pasar de la 1 de la mañana cuando me levanté para prepararme un café. El edificio estaba completamente en silencio. Me acuerdo porque, cuando abrí la ventana de la cocina para que entrara un poco de aire, hasta el ruido de la cucharita golpeando contra la taza me pareció demasiado fuerte. Fue ahí cuando escuché voces del otro lado de la pared. No presté atención enseguida.
Pensé que Ernesto y su esposa simplemente estaban hablando. Incluso me llamó la atención que siguieran despiertos a esa hora, pero nada más. Volví al escritorio, seguí corrigiendo unas fotografías y, mientras esperaba que terminara de exportarse un archivo, me quedé inmóvil al escuchar una frase que atravesó la pared con una claridad imposible. Esta todavía respira. No escuché nada durante unos segundos. Después respondió la voz de la mujer, mucho más baja. No llegué a entender qué dijo. Ernesto volvió a hablar. Esta vez tampoco pude distinguir las palabras. Me quedé mirando a la pantalla de la computadora sin hacer absolutamente nada. La frase era demasiado específica como para haberla entendido mal. Esta todavía respira. No está respirando. No todavía vive. Había dicho esta. Como si estuviera señalando un objeto. Recuerdo que incluso me reí sola. Pensé que tal vez estaban viendo una película. O un documental. O que hablaban de una planta. Cualquier cosa servía con tal de que la frase recuperara un sentido normal. Esa noche dormí mal. Y al día siguiente cometí una de esas estupideces que uno siempre cree que jamás haría. Esperé. No tenía un plan. Ni siquiera sabía qué esperaba que ocurriera. Simplemente dejé la puerta de mi departamento entreabierta y fingí estar acomodando unos libros cerca de la entrada mientras trabajaba con la notebook apoyada en el piso. Cerca de las 4 de la tarde escuché abrirse la puerta del 4A. Ernesto salió solo. Llevaba una caja de cartón y bajó por las escaleras en lugar de usar el ascensor. Esperé unos segundos. Escuché cerrarse la puerta del edificio. Y, por primera vez desde que me había mudado, crucé el pasillo con la intención deliberada de mirar dentro del departamento de otra persona. La puerta no había llegado a cerrarse del todo. Quedó apenas entornada. No vi nada que justificara mi curiosidad. Era un comedor común, iluminado por la luz de una ventana enorme. Había una mesa de madera ocupando casi toda la habitación y sobre ella descansaban decenas de fotografías antiguas sostenidas por pequeños soportes metálicos, como si las estuvieran dejando secar después de algún tratamiento. Me acerqué un paso más. No sé cuánto tiempo estuve mirando. Lo suficiente para notar algo que todavía hoy me cuesta explicar. Las fotografías pertenecían a épocas completamente distintas. Algunas eran daguerrotipos, otras parecían tomadas a principios del siglo pasado y otras eran mucho más recientes. Sin embargo, todas compartían exactamente el mismo detalle. Los ojos. Todos los retratados parecían estar mirando hacia el mismo lugar. Un poco más hacia la derecha de la cámara. Como si, al momento de sacar cada fotografía, hubiera habido alguien parado al lado del fotógrafo. Sentí un escalofrío completamente irracional. Iba a alejarme cuando escuché la voz de la mujer desde alguna habitación del fondo. Ernesto, ¿cerraste la puerta? No esperé a escuchar la respuesta. Volví corriendo a mi departamento, cerré con llave y apoyé la espalda contra la puerta, intentando convencerme de que no había visto nada raro. Después de convivir semanas enteras con el sonido de ese departamento, el silencio volvió de golpe. Y esta vez no era el mismo silencio que había cuando el 4A estaba vacío. Antes era un departamento deshabitado. Ahora era un lugar donde deberían vivir 2 personas y, sin embargo, parecía no haber absolutamente nadie. El viernes bajé a comprar y me encontré con Rubén limpiando el hall de entrada. Le pregunté si sabía qué había pasado con los vecinos del 4A. Pensé que me diría que se habían ido unos días o que estaban de viaje. Rubén sostuvo mi mirada unos segundos, esperando que me riera. Como no lo hice, dejó el balde en el piso y me preguntó si me sentía bien. Le repetí el nombre de Ernesto, describí a la mujer, le hablé del utilitario blanco, de las cajas, de las visitas, de las fotografías. Cuanto más intentaba convencerlo, más desconcertado parecía él. No había ironía en su cara. No estaba siguiéndome el juego. Simplemente no entendía de qué le estaba hablando. Julia.
Yo estoy acá desde hace 11 años. Conozco a todos los que viven en este edificio. El 4A sigue vacío desde que se fue la familia Benítez. Nadie se mudó ahí. No respondí. Lo dejé hablando solo y subí las escaleras casi corriendo. El pasillo estaba vacío. La puerta del 4A seguía cerrada y el sobre de papel madera continuaba apoyado contra el marco, exactamente donde lo había visto esa mañana. Golpeé. Esperé. Volví a golpear con más fuerza. El sonido de los nudillos rebotó por todo el pasillo y murió enseguida. Nadie respondió. Apoyé la mano sobre el picaporte. Giró con una suavidad inesperada. Avancé despacio. La mesa seguía ocupando el centro del comedor. Las fotografías también. Me acerqué a la primera sin entender qué era lo que me estaba incomodando. Era un retrato familiar. Una pareja sonreía frente a una casa de campo. Entre los dos quedaba un espacio perfectamente proporcionado, demasiado exacto para ser casual. Los brazos conservaban la tensión de un abrazo que ya no encontraba a quien rodear y las dos miradas seguían dirigidas hacia un mismo punto, suspendidas sobre un vacío que parecía tener peso. Tomé otra. Un cumpleaños. La torta estaba cortada. Una mujer aplaudía mirando hacia alguien que ya no aparecía en la fotografía. No había huecos, ni manchas, ni partes arrancadas. Simplemente toda la escena giraba alrededor de una persona que el papel había dejado de recordar. Las recorrí una por una. Sentí que el estómago se me cerraba. Encontré entonces la única fotografía distinta. Descansaba sobre un pequeño atril de madera, separada del resto, como si alguien hubiera querido mantenerla siempre a la vista. Reconocí a Ernesto enseguida. Estaba junto a su mujer, tomados de la mano, sonriendo con esa serenidad que siempre tenían cuando los cruzaba en el pasillo. Era una fotografía impecable. El papel había recuperado cada detalle del rostro, cada arruga de la ropa y cada reflejo de la luz sobre el cabello blanco. Solo había un punto donde la restauración parecía detenerse abruptamente. Las cuencas de ambos se abrían como dos cavidades oscuras que absorbían la mirada. El papel perdía allí toda su textura, igual que una fotografía velada en el momento exacto de ser revelada. Mientras seguía observándola, un roce delicado recorrió el comedor. Sonó igual que una hoja de papel deslizándose sobre una mesa de madera. Levanté la vista. Una de las fotografías había cambiado apenas de posición. Pensé que la había apoyado mal al revisarla y me acerqué para acomodarla, pero al tomarla entre las manos advertí algo mucho más difícil de aceptar. Era la misma imagen del cumpleaños que había visto unos minutos antes. La mujer seguía aplaudiendo, los chicos continuaban riéndose alrededor de la torta y todas las miradas conservaban la misma dirección. La diferencia ocupaba el centro de la escena. Donde antes solo existía aquella ausencia imposible, empezaba a insinuarse una figura humana, tan tenue que parecía confundirse con las fibras del papel. Otro roce volvió a escucharse. El sonido se extendió lentamente por toda la habitación hasta convertirse en un murmullo constante de hojas desplazándose unas contra otras. Giré sobre mí misma y descubrí que todas las fotografías estaban cambiando al mismo tiempo. Los espacios vacíos comenzaban a poblarse con una lentitud insoportable. La escena tenía una precisión insoportable porque conocía ese proceso. Durante años había restaurado fotografías digitales para una imprenta y había visto miles de imágenes reconstruirse capa por capa sobre la pantalla. Solo que esta vez el papel no recuperaba detalles perdidos. Recuperaba algo más. El clic metálico de una cerradura quebró el silencio. Corrí hacia la puerta y bajé el picaporte con violencia. La hoja de madera permaneció inmóvil. Empujé una y otra vez hasta sentir el golpe seco del marco contra mi hombro. El departamento siguió respondiendo con el mismo roce paciente del papel. Cuando volví a mirar la mesa, las siluetas ya tenían rostro.
permanecían inmóviles dentro de cada fotografía, suspendidas en el instante exacto en que habían sido retratadas. Sus expresiones volvían lentamente a ocupar el lugar del que alguna vez habían desaparecido. La luz regresaba a la piel. El cabello recuperaba su textura. Las arrugas reaparecían alrededor de la boca. Todo ocurría con la calma minuciosa de un restaurador trabajando sobre una obra irrepetible. El roce dejó de escucharse frente a mí. Sentí el mismo sonido detrás de la espalda. Giré. Junto a la ventana había una mesa de trabajo que no recordaba haber visto al entrar. Decenas de pinceles descansaban alineados por tamaño junto a pequeños frascos de vidrio, lupas antiguas y una lámpara articulada que iluminaba una única fotografía colocada en el centro. Era una Polaroid. La superficie todavía brillaba por la humedad del revelado. La levanté. Reconocí el comedor antes de reconocerme a mí. La fotografía mostraba exactamente la habitación en la que estaba parada. La mesa cubierta de imágenes. El atril donde descansaba el retrato de Ernesto. La ventana dejando entrar aquella luz gris de la tarde. En el centro aparecía mi cuerpo inclinado sobre las fotografías, de espaldas al fotógrafo. Seguí observándola unos segundos. Mi cabeza había cambiado de posición. Ahora miraba por encima del hombro. Sentí un vacío helado recorrerme el pecho. Bajé la fotografía lentamente. No había girado la cabeza. Volví a mirarla. La imagen seguía modificándose. Mi rostro continuaba rotando unos pocos grados cada vez, con la misma lentitud con la que las demás fotografías recuperaban a sus habitantes. Mis ojos terminaron encontrándose con los del fotógrafo, apenas a la derecha.